Bueno, vamos a pasar ahora una entrevista que va a ir en dos partes. Homero se va a encargar de pasarla ahora, que es con el candidato presidencial de la fórmula Unidad Popular Frente de Trabajadores, que es un hombre joven que se llama Gonzalo Martínez y que va a cumplir 35 años antes de octubre de este año. Bueno, ahí va a ir exponiendo y se va a enfrentar al periodismo que hay hoy, que es bastante especial el periodismo que hay a nivel de la capital del país. Bueno, Homero, pasamos la entrevista hasta 3:30 y hacemos un cortecito ahí. Comienza la entrevista aquí en Canal 5, en los medios públicos. Gracias por acompañarnos. Ustedes saben que estamos en este camino rumbo a las elecciones internas, carrera electoral, todos los partidos ya con sus candidatos en la cancha. Les presento a nuestro invitado. Gonzalo Martínez Maruca tiene 34 años. Es militante político y estudia profesorado de historia en el IPA. Está soltero y tiene una hija de 4 años. Es el candidato presidencial en representación de Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Unidad Popular está integrado por el Movimiento 26 de Marzo, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Humanista y el Movimiento en Defensa del Jubilado. Fuera de Unidad Popular se suman a esta alianza el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. Martínez, ¿cómo anda? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá en la Casa del Estado. Sí, en los medios públicos es realmente un gusto para nosotros estar recibiendo a todos los candidatos, así lo decidimos aquí. Estábamos viendo que son 34 ahora los que se están lanzando, los que están compitiendo en los distintos partidos, ¿no? Sí, efectivamente un fenómeno particular, interesante para analizar. Hay una pluralidad de figuras, de nombres, de candidatos, pero a nuestro entender pocas diferencias de programas y de propuestas. Y eso quizás es uno de los motivos esenciales que nos motiva justamente a llevar adelante este espacio, esta alianza de izquierda, y bueno, por supuesto las propuestas que Ahora vamos a hablar más de la alianza y de las ideas que ustedes están impulsando, porque pensé también que capaz que para mucha gente su partido ya tiene unos cuantos años. Usted es un candidato muy joven, 34 años, veíamos. Así conocer un poco más. Usted está estudiando historia para ser profesor, decía la presentación. Sí, efectivamente. Vocacionalmente podríamos decir. En el IPA, supongo. Sí, en el IPA. Al estar acá en la capital podemos acceder al IPA. ¿Usted de dónde es? No, de Montevideo. Usted de Montevideo. Digo porque la formación docente está relativamente descentralizada, con muchas dificultades, por supuesto, en materia presupuestal, y también eso afecta en la calidad de la formación. Eso es un impacto real que se vive en todo el país. Pero bueno, al poder estar acá en el IPA, vocacionalmente tenemos esta inclinación hacia la educación y particularmente hacia la historia. O sea, nuestro corazón está colocado en la educación y en la historia. Así que en poco tiempo va a ser profesor. Sí, me quedan unas pocas materias. Yo estoy ya en el último año, me quedan menos de la mitad de esas materias. Pero bueno, como decíamos, es una cuestión vocacional. Y en materia política, bueno, militante, vi que fue diputado suplente el periodo pasado de Rubio, de Eduardo Rubio, ¿no? Porque era el diputado que tenía Unidad Popular. Ahí supongo que también tomó experiencia. Sí, efectivamente. Por supuesto que uno ha tenido una trayectoria en la militancia estudiantil, tanto en secundaria como en formación docente, pero también una actividad permanente en el ámbito político partidario, en mi caso en el Movimiento 26 de Marzo, que en el marco de la Unidad Popular en el periodo pasado obtuvo un legislador, el representante Eduardo Rubio, y bueno, nos tocó ser parte de ese equipo de forma activa, interviniendo en las rendiciones de cuentas, en las comisiones investigadoras, en las interpelaciones y por supuesto elaborando varios proyectos de ley, entre ellos el Plan Nacional de Vivienda Popular, que bueno, obtuvo una muy buena votación en la Cámara de Diputados. Después se aprobó en diputados, ¿no? Se aprobó en diputados. Después quedó por el camino en el Senado, ¿verdad? Exactamente, allí el Frente Amplio no acompañó, más bien hubo un proceso de freno a ese proyecto, que para nosotros es una pena muy grande porque lo van a reeditar ahora. El déficit habitacional sigue existiendo y se sigue incrementando. Los trabajadores seguimos con grandes dificultades para acceder a la vivienda y evidentemente esta es una nueva propuesta que se va a estar presentando en esta campaña. Martínez, hicieron una especie de autocrítica. A ver, ustedes tenían un solo legislador y perdieron. En este periodo no tienen a nadie. O sea,
¿Qué pasó allí? Sí, nosotros perdimos por muy poquitos votos el diputado. Creo que hubo un exceso de confianza en nuestra militancia y en nuestros votantes de que estaba asegurado ese parlamentario y quizás algunos más. Y bueno, se dio una disgregación de votos porque en realidad hubo otras organizaciones que también perdieron y otras incrementaron su votación. Pero eso, bueno, es un revés que la contienda electoral genera y sucede. Y lo importante de esto es que no solamente que sobrevivimos estos 5 años, sino que además incorporamos y incrementamos nuestra política de alianza con más organizaciones. Sí, ahora son varios partidos, pequeños si se quiere, la mayoría de ellos, pero bueno, formaron esta alianza de izquierda. Exactamente, que bueno, habrá que ver después finalmente los resultados electorales, pero para nuestro entender cumple un objetivo fundamental que es la reconstrucción de la unidad de la izquierda en el país, entendiendo de que existen una coalición de derecha que nos gobierna, por supuesto, y que tiene sus políticas muy claras y que nos golpean todos los días. Por el otro lado existe un conglomerado de organizaciones progresistas en el marco del Frente Amplio, que a nuestro entender ha dejado por el camino definiciones programáticas y principios esenciales de la izquierda. ¿Para ustedes el Frente Amplio no es de izquierda? Para nosotros la conducción que hoy lleva adelante y el rumbo que lleva el Frente Amplio no es de izquierda. Podrá ser progresista como se denomina. Pero siguen estando más o menos los mismos. Le quiero decir, Mujica, bueno, ahora Yamandú Orsi como candidato, claro, Fernando Pereira. Sí, coincide que todos esos nombres que usted hace referencia están a favor de la SAFAP, están a favor del pago de la deuda externa, han mantenido la ley de impunidad, mandan las tropas militares a otros países. Esas son cosas que difícilmente se puedan definir como un rumbo de izquierda, ¿no? Esto no quiere decir que en el Frente Amplio aún siga habiendo gente de izquierda, por supuesto que lo hay, conversamos con ellos todos los días y es a esa gente a la que apostamos a que en octubre nos acompañe con su voto para que en el Parlamento nuevamente existan legisladores, compañeros y compañeras que decididamente puedan llevar adelante propuestas que históricamente la izquierda reivindicó y que hoy siguen siendo válidas y que a la vez puedan hacer frente, puedan hacer resistencia sin dudar sobre la ofensiva de las políticas neoliberales, ¿no? Cosa que faltó en estos años, por ejemplo con la LUC, por ejemplo con la reforma de la seguridad social, con los recortes presupuestales. Hubo un gran vacío, se sintió en el Parlamento ese vacío, a pesar de que está ocupado por muchos legisladores que de repente ni siquiera sabemos cómo se llaman, pero que cobran mucho y sin embargo allí van y levantan la mano mandatados, ¿verdad? Para nosotros es una pena muy grande que exista hoy en el Parlamento uruguayo legisladores que después de 5 años no hayan presentado un solo proyecto de ley. Bueno, a veces presentan en equipos también, sí, ¿no? Claro, lo presenta usted, no presenta nosotros el mismo. Sí, se por trabaja supuesto, en equipo, digo. Pero en 5 años creo que hay capacidad suficiente para poder atender la gran cantidad de dificultades que atraviesan. ¿Ustedes apuestan a llegar, más allá de que usted es candidato a la presidencia, porque así lo indica también la ley nuestra, que tiene que haber un partido con un candidato a presidente? La aspiración o el objetivo político de ustedes es llegar al Parlamento, digamos. Sí. Digo, lo ven como más realista eso que llegar a, por supuesto, a ganar una presidencia nos queda ahora. un poco lejos por el momento para este espacio, pero decididamente estamos trabajando tras ese objetivo y, por supuesto, desde la presidencia hacia abajo, todo lo que sea posible alcanzar y, evidentemente, la representación parlamentaria es el objetivo más próximo, que creemos que lo podemos alcanzar y eso es algo muy importante tenerlo claro. Esto se logra en octubre. En octubre se está votando el Parlamento. Además de la presidenta, se define el Parlamento. Evidentemente la presidencia... Sí, ustedes no van a tener mucha interna porque tienen, bueno, candidato único, ya la fórmula tienen ustedes acordada, sí, incluso. Quería terminar esta idea, ¿no? Sí. Que la presidencia seguramente se defina en la segunda vuelta, en el balotaje. Sí, por lo tanto, octubre es la instancia en la cual vamos a definir a los parlamentarios. Y acá es un señalamiento en el sentido de que todos tenemos la opción de en octubre votar una representación que justamente nos contemple en función a los objetivos y a las necesidades que tenemos, a los programas. Porque, como decíamos al principio, hay una gran cantidad, una gran gama de caras, de nombres, de personas, de apellidos, pero programas diferentes hay muy pocos. Si nosotros queremos que la gente vote programas, vote proyectos, vote iniciativas, y la nuestra es una propuesta de izquierda. Vamos a meternos bien en las ideas, en donde ustedes quieren hacerse fuerte, pero yo leí en documentos de ustedes que se definen como clasistas y anticapitalistas, ¿no? Clasistas defendiendo a los trabajadores, supongo, y anticapitalistas. ¿Qué significa hoy esos dos términos para ustedes? Sí, nosotros partimos de una idea muy simple, que ha sido confirmada a lo largo de la historia, de que nuestra sociedad está compuesta por clases sociales, ¿verdad? Hay que ir a la lucha de clases, entonces. Y la lucha de clases se desarrolla todos los días. Cuando el 1% de la gente más rica se queda con el mayor porcentaje de la producción y de la ganancia... En Uruguay me dice... Ahí se está castigando, es decir, que hay un pequeño sector de la sociedad uruguaya, los grandes capitales, los grandes burgueses, que con su mecanismo se apropia de la ganancia que generamos los trabajadores. Entonces ahí
hay una confrontación directa de intereses. Quienes generamos la ganancia se nos quita y se concentra en pocas manos. Y a la vez, esa inmensa mayoría de trabajadores que producen la riqueza somos los más castigados en materia financiera, por ejemplo, ¿no? Un trabajador que gana el salario mínimo, el 10% se lo confisca solamente el boleto para ir a trabajar todos los días. Si sacamos las cuentas, el 10% del salario mínimo se va para ir a trabajar en boletos. Si a eso le sumamos los costos de alquiler, los costos de las tarifas públicas y la supervivencia en materia alimenticia, el salario no alcanza. Pero si hacemos el balance, ¿cuántos impuestos pagamos en todas estas cuestiones? Somos los trabajadores los que más impuestos pagamos en el país. ¿Y la idea de ustedes cuál es? ¿Ponerle impuesto? ¿La idea de ustedes es ponerle impuesto a qué? ¿A los que más ganan? ¿Aquí al sistema financiero? Bueno, o sea, la idea de ustedes es poner impuestos. Hay varias... Para ir aclarando los tantos. Es poner y sacar. A ver. Por ejemplo, hay que sacar el IRPF. El impuesto a los trabajadores es el robo más grande al salario. Lo ven como un impuesto al trabajo. Y al salario del trabajador. Por supuesto que es un impuesto y que debe ser eliminado. Lo mismo que el IAS, el impuesto a las jubilaciones. No tiene razón de ser. Mejor dicho, hay grandes objetivos, que es seguir sacándole plata a los trabajadores y a los jubilados. Y el IRPF es un impuesto y el IAS es un impuesto del Frente Amplio, ¿no? Efectivamente, sí, sí. En el 2017. Y en esa misma reforma, en la de 2006, mejor dicho, Astori se encargó de aplicarle el impuesto al salario de los trabajadores y de quitarle el impuesto a los bancos. La actividad bancaria no paga ni un solo impuesto en este país. Y nosotros estamos proponiendo gravar la ganancia de la actividad bancaria. Según las cuentas que estiman nuestros compañeros economistas y contadores, podríamos estar recaudando con un mínimo de impuesto más de 300 millones de dólares por año. Porque el sistema financiero... Pero mire que el IRPF, si usted lo saca, son miles de millones de dólares lo que estamos hablando. Yo estoy hablando de un solo impuesto. Pero si saca ese impuesto, tiene que tratar de nivelar eso. Y claro, y también hay que volver a poner impuesto al gran capital, a la zona franca. 3.000 millones de dólares de resignación fiscal, le dice el gobierno, es decir, son impuestos que no se le cobra al sistema financiero, al sistema, a las grandes empresas productoras, que gozan de todos los impuestos. Si uno mira la página del gobierno, no de ahora, sino de siempre, usted terminaría con la zona franca, entonces. El sistema, los beneficios que le brinda bajo la ley de la zona franca, no pagan el patrimonio, no pagan el IVA, no pagan un conjunto de impuestos que cuando uno los suma son miles de millones de dólares por año. Entonces, no pagan los bancos, no pagan la zona franca. Seguimos sin cobrarle el impuesto a las ganancias que se van del país. Entonces, cuando uno suma todo eso, estamos hablando de miles de millones de dólares que el gran sistema no paga y, sin embargo, el bolsillo del trabajador todos los meses tiene que pagar. A veces los gobiernos trato de explicar nada más, no de defender posiciones. A veces los gobiernos toman esas decisiones, de decir, bueno, resigno el cobrar estos millones de dólares a cambio, por ejemplo, que en una zona franca de tantos puestos de trabajo, o el sistema financiero de miles de puestos de trabajo. Sí, esa es una lógica. O sea, porque también usted, pero también usted puede apretarle el pescuezo en las zonas francas y perdemos cuántos puestos de trabajo. Mire, a veces son equilibrios que supongo que ustedes los están mirando también. Sí, por supuesto. Cobrarle el 1% a la actividad bancaria, ningún banco va a quebrar por ello. Sin embargo, es un ingreso para el Estado. Cobrarle impuestos a la zona franca, ninguna empresa se va a ir. Sin embargo, es un ingreso para el Estado. Todo eso no sucede hoy. Bueno, pero la gracia está en la zona franca es esa, ¿no? Trabajan para exportar, por eso están ahí. No pagan impuestos locales. Vos planteabas, ha fracasado. La de exoneremos impuestos para generar puestos de empleo. Miremos cualquiera de las industrias nacionales. El cuero, destruido. 10.000 puestos de trabajo había hace un par de años atrás. Hoy nos llegan a los 2.700 puestos de trabajo. Miremos los tambos. Miles de familias han cerrado los tambos porque son centros de producción familiar, por supuesto. Se destruyeron esos tambos y no se recuperó uno solo. Los centros de producción de alimentos se han ido retrocediendo producto del avance del modelo sojero y forestal. Y si uno va rama por rama de la producción, la excusa o el verso de que vamos a exonerar impuestos para fomentar el empleo ha fracasado. Entonces, Bueno, como ven, ahí aparece claro la enorme diferencia que tenemos como integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores con respecto a ambas coaliciones. Es decir, tenemos lugares de donde conseguir recursos. Yo mientras pasaba esta parte de la intervención de nuestro presidenciable joven, Gonzalo Martínez, estaba viendo algunas de las cosas que había escrito y no me dieron en la primera parte.
Este sistema que hoy vivimos, esta sociedad, ¿qué base tiene? ¿El amor sobre los seres humanos? Yo creo que no. Nos organizamos como sociedad para resolver los problemas de sus integrantes y yo creo que no. En realidad nos organizamos a partir de buscar el lucro, del emprendimiento personal, del apetito de cada uno, pero no hay una tendencia como sociedad a resolver las cosas. Claro, esto daría para hablar muchísimo, no mucho, muchísimo. Pero claro, siempre no descuidamos la responsabilidad personal de cada cual en lo que entrega una sociedad. Pero como Unidad Popular, Frente de Trabajadores, pretendemos con ustedes, con el pueblo, pretendemos organizar una sociedad, bueno, donde por ejemplo haya como interés resolver los problemas de la gente y crear las condiciones para que no haya ni desempleo ni marginalidad. Y a cada cual se le va a dar de acuerdo a sus méritos, pero va a haber condiciones para que ello se desarrolle. De no crecer en octubre de este año la Unidad Popular Frente de Trabajadores, bueno, yo lamento decirles, el panorama es tétrico. Y segunda vuelta va a haber. Y si usted está muy esperanzado en alguna de las dos coaliciones, bueno, espere a votarlas en noviembre. Bueno, pasamos el resto de esta entrevista, Homero, hasta 22 y 40 segundos. Están proponiendo a crear un salario mínimo vital, le llaman ustedes. ¿Quiénes serían los beneficiarios de ese salario mínimo? Bueno, acá nosotros tenemos una realidad de que en el país hay 500.000 de trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Hay 230.000 jubilados y pasivos que ganan menos de 18.000 pesos. Entonces, estamos hablando de una tasa poblacional muy alta que no está recibiendo un ingreso que ni siquiera le permita la supervivencia. Entonces, ahí hay que revertir esta relación, esta situación y dignificar los salarios como primer punto de partida para que las personas puedan desarrollarse en su plenitud. Cuando uno dignifica el salario, cuando le garantiza el acceso a la vivienda, cuando le asegura un sistema de educación digno, cuando le asegura un sistema de salud acorde a las necesidades, cuando accede a la cultura, uno está conformando todo un conjunto de recursos hacia la familia y hacia el individuo que le permite transformar su calidad de vida. ¿Y cómo se paga todo eso, Martínez? Bueno, como decíamos, en buena medida volviendo a colocar los impuestos que se le sacaron al gran capital, aflojándole la cincha, por supuesto, a los trabajadores, a la misma vez, y sobre todo generando empleo. Cuando uno fomenta, y acá la pregunta es de dónde sacamos plata, entonces, para generar empleos dignos. El Uruguay tiene una reserva internacional de 17.000 millones de dólares. Si uno mira en qué está destinada esa plata, limpios, tenemos 9.000 millones de dólares. El Uruguay tiene 9.000 millones de dólares dispuestos a ser utilizados en función a los objetivos que se planteen. Utilicemos no digo todo, utilicemos una parte, el 50%, el 20%, incluso el 10% de esa plata y colocamos para hacer andar la industria nacional. Que quede claro, nosotros no estamos en contra de la industria extranjera, de la inversión extranjera, bienvenida sea, pero que se ajuste a la normativa de cumplir y cuidar los recursos naturales, de no contaminar el agua y la tierra, de pagar los impuestos que correspondan, y ahí que desarrollen la actividad que ojalá sea conveniente para el país, pero a la vez hagamos lo necesario para el país. El Uruguay tiene una gran cantidad de producción de cuero, producto de las características ganaderas del país, ¿verdad? Ahora, ese cuero, hoy por hoy, se va del país sin procesar. ¿Por qué no somos capaces de desarrollar una industria del cuero en el país? Que sea capaz de resolver el problema del zapato para todos los escolares iniciales del país. Que pueda generar todo el rubro que se genera con el cuero. Y automotriz, etcétera. Bueno, ahí no hay un interés del Estado. Claro, lo que hay interés es seguir privatizando la industria frigorífica. Que hoy estamos viendo las consecuencias, cada vez son menos empresas las que concentran mayor cantidad de frigoríficos. Y eso afecta no solamente en las fuentes de empleo, sino también en el precio de la carne que vamos a consumir todos los uruguayos todos los días. Hay que revertir esa realidad. ¿Usted quiere un Estado más fuerte, digamos, interviniendo en estas cuestiones que hoy están más que nada en manos de privados y del mercado? Efectivamente, nosotros apostamos a que el Estado intervenga en la planificación de la economía, esto es la industria y los demás aspectos, y que lo haga desde el punto de vista de los intereses de nuestra población. Veo que muchas veces el Estado se mete en estas cuestiones y fracasa, o hay empresas estatales que también son un fracaso, y lo tenemos que pagar todos también eso, ¿no? Bueno, acá hay que analizar si un servicio o un bien que brinda el Estado
se tiene que analizar como un costo o como un derecho que se garantiza a la población. Si usted me dice, la seguridad social, como se dice habitualmente, ¿no?, es deficitaria y tiene un costo, no, pues no se puede pensar a un derecho humano como la seguridad social en materia de costo. Es un derecho humano que el Estado debe resolverlo, debe garantizarlo y por lo tanto debe invertir. Bueno, pero hay que pagarlo, lo que pasa. Claro que sí. Aunque sea un derecho, hay que pagarlo. Y paradójicamente, hay mucha gente que no paga la seguridad social. Por ejemplo, empresas vinculadas a la zona franca. Por ejemplo, empresas amparadas en la ley de inversiones. Por ejemplo, los colegios privados, las iglesias. Entonces, cuando uno empieza a hacer el listado de la cantidad de organismos, empresas que no pagan impuestos, la lista es muy larga y por lo tanto la cuenta termina siendo muy suculenta. Y ahí está la plata que necesitamos. Por ejemplo, volviendo al tema de la seguridad social, el BPS recauda el aporte de todos los trabajadores y hasta el momento transfiere 1.200 millones de dólares de las arcas del BPS a la SAFAP. 1.200 millones de dólares por año. Es muchísima plata. Y a raíz de esta reforma a la seguridad social que aplica el gobierno, van a ser todos los trabajadores ¿Por qué el BPS activos, transfiere esa plata? porque son los trabajadores que hoy están afiliados a la SAFAP, que están bajo el régimen mixto. Ah, pero es por un tema de administración, ¿no? Claro que sí. ¿Quién retiene el dinero? Exactamente, el BPS recibe el aporte. Los trabajadores aportan a las dos cajas, digamos, Primero la lo SAFAP y al recibe, BPS. primero lo recibe el BPS y quien esté afiliado a la AFAP se destina. Hoy son 1.200 millones de dólares. Está bien. A raíz de esta reforma del gobierno que obliga a todos los trabajadores a estar afiliados a una AFAP independientemente de cuánto ganen, va a ser mucho más la plata que se transfiera desde el BPS a la SAFAP. Y la pregunta es, ¿cómo hace frente el BPS cuando le están faltando 1.200 millones de dólares por año a pagar los lentes, a pagar las prótesis, a atender todos los servicios, los seguros de paro, las licencias maternales, etcétera? ¿Cómo hace frente? Ah, bueno, entonces hay que retener esa plata. El problema principal del supuesto déficit del BPS está en la SAFAP. Entonces, es necesario cortar con eso y por eso apoyamos decididamente el plebiscito de la seguridad social, al cual convocamos a la gente a firmar de aquí a abril y a votar en octubre, porque hay que revertir la privatización del BPS. Nosotros creemos que el Estado debe Quieren derogar la asegurar SAFAP, este derecho. lo que se está proponiendo para plebiscitar, mantener la edad de 60 años Son para 3 puntos. jubilarse Y hay que recordar y un salario mínimo. que son 3 puntos que no implican necesariamente votar en contra de la reforma del gobierno, porque hay una encuesta circulando que la pregunta es si votaría para tirar por tierra la reforma del gobierno, y eso no es real. El plebiscito está proponiendo 3 iniciativas. La eliminación de la AFAP, como decíamos, un principal problema que desvía los fondos. Hay que decir, las AFAP después son las que hacen negocio en la Taona, con Tata, con la ley de riego, o sea, con la plata de los trabajadores, las AFAP aumentan y multiplican sus ganancias. Y cuando un Bueno, pero trabajador... también esa ganancia que puede tener la SAFAP en inversiones de ese tipo, comprando campo para forestar, ese dinero también queda para los trabajadores. Bueno, en realidad los números dicen que el promedio jubilatorio que recibe un trabajador desde la SAFAP es mucho menos que lo que recibe por el BPS. Entonces, le mandamos la plata a la AFAP, 1.200 millones de dólares, hacen sus negocios, se quedan con sus comisiones y sus ganancias y después el BPS no tiene la plata suficiente para hacer frente a sus responsabilidades y a la vez la AFAP le paga jubilaciones miserables. Entonces, eso hay que cambiarlo y este plebiscito propone eso, la eliminación de la AFAP y que todos los aportes de los trabajadores queden en manos del Estado. El segundo objetivo del plebiscito es volver a los 60 años para jubilarse. Acá han habido muchos dirigentes políticos del gobierno y de la supuesta oposición progresista que están a favor de aumentar y de hecho lo han acompañado a los 65 años. Y esto es algo terrible, terrible. Pensar que en el Uruguay la gente de 65 años o más siga en actividad cuando el 26% de los jóvenes entre 14 y 24 años está desocupado es una lógica que no se entiende. Ahí podemos pensar después, los que están entre 30 y 34 años, el 10% desocupado. Entre 30 y 35 años, el 6% desocupado. Entonces, tenemos una inmensa cantidad de jóvenes desocupados, y que seguramente, según cómo se analice el porcentaje de desocupación, sean muchos más, y estos genios nos vienen a plantear que hay que seguir trabajando hasta los 65 Acá estuvo años. Rodolfo Saldain, le hice esa pregunta, ¿no?, que era bastante coherente. Si nos mantienen trabajando, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Claro. Decía que hay estudios de que no, de que se generan más puestos de trabajo. Pasó lo mismo cuando la mujer entró al mercado laboral. ¿Se acuerda? No desaparecieron puestos. No, se crearon más puestos y la mujer está hoy. Yo lo invito a analizar un poco la realidad en serio. Hay 50.000 puestos de trabajo que se destruyeron. Entonces, perdemos puestos de empleo.
exigimos a la gente que siga trabajando hasta los 65 años mientras tenemos estos niveles de desempleo juvenil. Es una lógica que no se sostiene por ningún lado. Y el tercer punto que plantea el plebiscito de la Seguridad Social es dignificar la jubilación y las pensiones. Como decíamos, hay llevarlas todas a un salario mínimo nacional. Exactamente, que para algunos serán 4.000 pesos más. Pero ojo, 4.000 pesos más en un ingreso de 18.000, como hoy tienen 230.000 personas, es un empuje a la economía muy importante. ¿Qué pasa con...? Y esto no desfinancia el EPS. Le iba a preguntar eso, ¿no le parece que todo esto pega en el corazón de lo que fue la reforma al final? Y el asunto es que si el BPS puede seguir sobreviviendo o no. Mire, la idea es que siga si nosotros existiendo. dignificamos, si aumentamos las jubilaciones y las pensiones mínimas y las equiparamos al salario mínimo nacional, estamos hablando de 22.000 pesos, el BPS tendría que hacer frente a unos 600 millones de dólares más. 600 millones de dólares más. Bueno, 600 millones, mire que es más de un punto del PIB, le digo. De la mitad de lo que se llama la AFAP. Bien. Entonces, eliminamos la AFAP, recuperamos los 1.200 millones de dólares por año y lo destinamos a dignificar las jubilaciones, a dignificar las pensiones, y encima nos quedan 600 millones de dólares más para seguir fortaleciendo este derecho humano fundamental de la seguridad social. Bueno, espero que les haya caído bien y les haya satisfecho las declaraciones que hace en Canal 5 nuestro candidato presidenciable, Gonzalo Martínez. Bueno, haríamos la segunda propaganda, Homero. Bueno, esta es la lista del Partido Humanista 1969, que si usted quiere nos acompaña en octubre de este año. Seguimos con lo otro, pero... Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de equilibrio. Ese equilibrio que le preocupa tanto a técnicos y políticos que están saliendo a hablar, a meter miedo, porque si triunfa la iniciativa de plebiscito que estamos impulsando los trabajadores, vamos a provocar un serio desequilibrio fiscal. Entonces, ¿de qué equilibrio están hablando? Ese equilibrio, por ejemplo, que permite que el gerente general de República FAP, un tal Romín Silva, gane 690.000 pesos por mes. Sí, escuchaste bien. Eso equivale a 39 jubilaciones mínimas. Esa que gana un trabajador, una doméstica, un trabajador de comercio después de laburar 30 años. Claro, para estos tipos eso es el equilibrio. Ese es el equilibrio que ellos defienden. El equilibrio de que ellos se la lleven toda mientras vos no tenés para llegar a fin de mes. Obviamente, el salario de Romín lo pagás vos, entre otros, con la comisión que te cobran por administrar tus ahorros mes a mes la AFAP. Es decir, para que te paguen 2.000 pesos de jubilación, como a 2 de cada 3 uruguayos que están jubilados por la AFAP, vos le tenés que pagar a Romín casi 700 palos. Por más que Romín, el Papa, Gandini y la Reina Isabel salgan a hablar, vos y yo sabemos que eso está mal y que eso no es equilibrio. Equilibrio es que los que estén más jodidos puedan estar un poco mejor. Entonces, vamos a pensar en nosotros, vamos a equilibrar un poquito la balanza. Firmá la papeleta, meté una. Se alquila casa en La Aguada, de las 5 esquinas de La Aguada, a 70 metros por la misma calle y la misma vereda que está el local de los pescadores. A 70 metros de las 5